esta nueva modalidad debutamos en Pauta Semanal. Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Bien, acá estamos. Aquí estamos, oiga, un poco arrasado porque parece que le entró el virus al programa, pero ya está solucionado ya. Alguna vacuna encontró ahí nuestro querido amigo controlador. Estamos adecuándonos, en realidad, como todo el país, como todos los chilenos, adecuándonos en nuestra manera de vivir, de afrontar esta pandemia. Y no por eso también nosotros no podemos dejar de analizar, y sobre todo con un ánimo más crítico, tratar de debatir, discutir, buscar puntos de encuentro, analizar las distintas ideas, porque en realidad lo que se nos viene es algo que nos debiese motivar a todos a colocar nuestro granito de arena. Una situación compleja, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino que también de lo que está afectando ya a muchas familias, desde el punto de vista también laboral, del empleo, del día a día, cómo llevar el día a día. Y en ese sentido creo que también en la región no podemos estar exentos de aquello. Solo para contextualizar, hasta la semana pasada hubo mucha voz, mucha presión, mucha voz que se levantó para solicitar la declaración de cuarentena. Habíamos visto a la alcaldesa de Porvenir, a los exintendentes de la región en un gesto transversal. Habíamos visto a los parlamentarios unidos en esto, a los consejos municipales, a los alcaldes de la región pidiendo al gobierno que se decretara esta cuarentena. Y lo triste es que pasamos a ser una región que tiene una alta tasa en términos poblacionales, yo diría que una de las más importantes del país. Ya estamos en esta situación que el Colegio Médico había advertido con suficiente tiempo. La buena noticia es que además de declararse esta cuarentena para Punta Arenas, lo cual sin lugar a dudas está demostrado que ha generado beneficios, también hubo un gesto que yo creo que es válido reconocer. El Consejo Municipal de Punta Arenas en una sesión aprobó 800 millones de recursos que vayan en ayuda de esta crisis, y el gobierno regional, a través del Consejo Regional, también en un acto de bastante proactividad, aprobaron más de 4.000 millones para también traspasar el servicio de salud. Son buenas ideas, buenas noticias, pero por cierto que nos llama al análisis en torno a lo que viene, y en eso yo quisiera preguntarles cómo ven sobre todo el panorama, no tanto del coronavirus, que se ha hablado mucho de aquello, sino que cómo podemos enfrentar, cuáles son sus ideas para enfrentar de mejor manera este invierno que parece que va a ser bastante frío y bastante complejo. Eduardo, cuéntanos. Bueno, mira, para no contagiarme con una idea de que estamos mal, yo diría que hoy día lo que se requiere es unidad para enfrentar a una situación, obviamente, que creo que ningún país del mundo tenía considerado, que es esta pandemia del coronavirus yo creo que efectivamente, como lo ha dicho el propio presidente, inclusive el Consejo Regional se ha actuado tarde, pero bueno, ya estamos en tierra derecha. Estos 4.000 millones del Consejo Regional, que todavía no sabemos cómo van a ser gastados, porque esto va a ir directamente al presupuesto del Servicio de Salud, y ellos van a tener que contratar a través del sector privado los insumos que se van a comprar, de acuerdo a lo que yo conversé con gente del Consejo Regional hoy día. Pero es una buena noticia. Yo diría que tenemos que prepararnos para probablemente en los próximos 15 días o 30 días situaciones más complejas. Se dice que en abril y en mayo van a ser los picos más altos. No quiero transformarme en experto porque no lo soy, pero escucho a los expertos. Yo creo que esta es una pandemia de la cual vamos a salir fortalecidos como país. Y nosotros lo que esperamos nada más que para Magallanes es que estemos preparados con los insumos necesarios, con los ventiladores necesarios para aplanar esta curva de manera que no se enferme la gente toda al mismo tiempo, sino que lo haga de forma persistente. Pero lo que tenemos que tener claro es que nos vamos a enfermar un porcentaje importante de la población, y que hoy día no hay vacuna, y que la mayoría de las personas se van a sanar. Va a ser una mínima cantidad de gente las que van a tener situaciones más complejas. Y yo espero que en ese sentido esta cuarentena y estos presupuestos que están acá ayuden a que pasemos bien esta etapa, porque lo que viene es un cambio fundamental en el mundo, en muchas cosas, en transporte, en comunicación, en la forma en que nos conectamos, en la forma en que convivimos como sociedad. Espero que ahora aquellos pregoneros del libre mercado se den cuenta de la importancia que tiene el Estado. El Estado, obviamente, que trabaja bien, el Estado que trabaja de forma eficiente, el Estado de bienestar, que en todas partes del mundo hoy día está
haciendo un llamado a retomar esa senda que tuvo hace 20 o 30 años, cuando llegó un modelo que apostó al mercado, y el mercado hoy día ha demostrado claramente que es insuficiente. Bueno, Jota, sí, bueno. Bueno, es una prueba importante para el sistema económico, para el sistema de salud pública de no solo Chile, sino que esto es una crisis mundial. Y en ese sentido pareciera ser que esto requiere mirar el problema quizás de otro punto de vista y no de una manera tradicional. Y ahí a la habitual tensión entre regulación y libre mercado, pareciera ser que necesitamos un nuevo enfoque. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Tenemos las herramientas con el sistema económico que tenemos para enfrentar esta crisis? Yo creo que es un sistema... A ver, voy a empezar respondiendo a tu pregunta con lo último que dijo Eduardo, digamos, metiendo algo que no corresponde. Y es que él habla de estado de bienestar, entonces las cifras están al canto, ahí están. España, que debe ser uno de los estados de bienestar más importantes de Europa, está liderando hoy día las cifras de fallecidos, ¿cierto? Y tiene, la verdad, un caos. El sistema sanitario en España no ha dado abasto, el sistema de seguridad que tienen ellos no ha dado abasto. Esto no es un problema de qué tipo de estado es, ¿cierto? E incluso más, los estados de bienestar tienden a ser más rígidos. ¿Ah? Un estado, ¿cierto?, donde el gobierno pueda echar mano a cualquier sector, al público, al privado, bastante más flexible, ¿cierto? Que tenga esa capacidad y que tenga una capacidad imaginativa de dónde sacar recursos, ¿cierto? No solamente de dinero, sino también recursos físicos, de dónde comprar con rapidez o con menos rapidez. Creo que ese es el gobierno que sirve. Pero esta estructura añeja, ¿cierto? Yo creo que se está poniendo a prueba y no está dando buenos resultados. Italia también, ¿cierto? En Italia, la Constitución señala que la salud es un derecho fundamental. Así lo dice, la salud como un derecho fundamental de los ciudadanos, y viene lo que tienen. Entonces creo que tenemos que tener un Estado mucho más flexible, dándole más posibilidades, y creo que por ahí va la senda, digamos, un Estado... Solo para incorporarte un dato, porque en realidad yo insisto, aquí cada idiosincrasia busca su mejor manera, porque tú planteas el caso español, el caso italiano, pero por el otro extremo tenemos el caso de China, que es un régimen comunista, y que pareciera ser que también ha enfrentado este sistema con un cierto grado de buenos resultados. Tenemos el caso de Rusia. Entonces, yo diría que más allá de hablar del sistema, en el fondo es, la pregunta la reoriento. ¿El sistema que hoy día tenemos es nuestra mejor herramienta para enfrentar como chilenos esta crisis? Cuando, por ejemplo, hoy día la angustia que viven miles de chilenos tiene que ver con, es cierto, el virus, a gran parte de la población que le afecta el virus, la verdad es que no va a tener un riesgo mayor. Pero cuando vemos casos como en Temuco, donde las camas que están habilitadas para los casos más críticos, que están muy, la cantidad de uso está muy próximo a tener el 100%, y esta estrategia, para entenderlo, y sobre todo nuestros auditores, cuando se busca aplanar la curva, significa en el fondo es evitar que existan muchos casos críticos que vayan a la urgencia. Entonces, en ese sentido la pregunta te la reoriento. ¿Cuál sería nuestro esquema de mejor solución para enfrentar esta crisis? Bueno, como te decía, es recurrir a todo que esté a mano, y no tener esta mirada, ¿cierto?, prejuiciada, de decir, mira, es que recurrimos al sector privado, mire, estamos gastando en el sector privado. Y esto te lo digo a propósito que es algo emblemático, el famoso espacio de riesgo en Santiago, ¿cierto? Se ha hecho tanta cuestión, pero se instalaron muchas camas ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Es para lo que viene. Chile, además, estaba leyendo las estadísticas, en Latinoamérica tiene la cantidad más, quizás Gabriel lo sepa mejor, la mayor cantidad de camas por cada 10.000 habitantes. ¿Ah? Mucho mejor que Perú, que Colombia, que Argentina. O sea, yo creo que ahí tenemos un sistema que ha ido funcionando, y creo que la imaginación en un Estado en donde el gobierno tenga la creatividad suficiente, porque acá no solamente es un tema del Estado tal, que es importante, pero en la medida que tengamos un gobierno creativo, como creo que lo estamos teniendo, con todas las imperfecciones, en una pandemia inédita, porque acá todo el mundo pide soluciones mágicas, pero esto es inédito. Creo que la senda que está siguiendo Chile, ¿cierto?, donde la curva sigue subiendo, pero todas las expectativas nos decían,
hace un mes atrás, porque hoy día se cumple un mes desde el primer caso de coronavirus en Chile, que iban a ser mucho más los casos. Gabriel, me permite solo para darle Eduardo un espacio a Gabriel. Sí, está bien, pero lo que pasa es que para desmentir un poco sobre una cosa concreta. Al contrario de lo que dice Hernán Ferreira, en los últimos 30 años, en los sucesivos gobiernos conservadores, tanto en Italia como en España, como en Francia y en otros países más, el Estado ha ido quitándole prevalencia y rol al sistema público, al contrario. Y ahora las autoridades que están hoy día están diciendo tenemos que recuperar eso que se hacía bien antes, cuando la salud era considerada uno de los primeros méritos que tenían esas sociedades. De manera que no es cierto que hoy día en esos países el estado de bienestar está funcionando, porque no está funcionando, porque se le quitó plata, se le quitó recursos, se le quitó una serie de consideraciones que antes la tenían y hoy día no la tienen. Nada más que eso. Voy con Gabriel. Quisiera aportar un poco acerca de esta discusión más y sacándose los dogmas de encima, saliendo a las trincheras, porque quien analizamos esta situación global de pandemia en todo el mundo, tenemos que tener una visión más amplia y sacarnos mucho los trajes de la mirada política, porque la enfermedad va a ingresar o se va a mover independiente de la forma en que se maneje el Estado. Sí, el Estado en muy gran medida es corresponsable de muchas de las situaciones, y quisiera hacer ver, por ejemplo, de que en estados como en España, que apuntan hacia un estado de libertad, de bienestar, que pudiésemos discutir qué lo es o qué no lo es, pero finalmente hay comunidades autónomas que toman sus propias decisiones, y quisiera llevar ese punto y ponerlo en relevancia, porque finalmente lo que ocurrió en Magallanes y las altas tasas que han superado las tasas incluso de Estados Unidos, a diferencia del resto del país, porque en el país se ha manejado muy bien esto. Yo tengo una muy buena evaluación desde un punto de vista profesional de lo que se está haciendo a nivel país, pero esto no ha sido llevado, no ha sido aprovechado a nivel regional, habiendo circunstancias geográficas de distancia en donde nos estamos viendo mucho más afectados, tan afectados como Temuco. Tenemos cada 100.000 habitantes 86 contagiados, y somos una red de salud pública y también privada muy dependiente de nosotros mismos. No podemos recurrir a ninguna otra región que nos subsidie para solucionar los casos que se den en la propia región, y eso puede llevar a la curva a saturar al sistema público. Y eso, en el diseño del Estado, independiente del modelo del Estado que queramos, habla de la necesidad de tomar nuestras propias decisiones. No puede ser, como lo he dicho en otras veces, de que en Santiago se calcule con una calculadora, independiente del gobierno que lo haga, cuántos oncólogos nos alcanzan. Yo creo que en Magallanes está la necesidad y también la facultad de que podamos tomar ese tipo de decisiones. Lo que ocurre en España es que las comunidades autónomas asignan sus propios presupuestos al sistema sanitario conforme a sus propias necesidades. Nosotros no, nosotros dependemos de un nivel central, y hay que preguntarle incluso al nivel central cuándo podemos aumentar y escalar en las medidas de control para para tener más medidas de contención de lo que está haciendo esta pandemia. Yo estoy preocupado por lo que está pasando a nivel regional, es bastante alto, ya se tienen curvas donde se pueden estimar, y creo que hoy le chunté medio a los números que aparecieron, y puedo augurar con cierta seguridad que mañana vamos a tener cerca de 226 confirmados, epidemiológicamente, hablando de estadísticas, aproximado muy cerca de eso, y eso ya son palabras mayores para nuestro sistema sanitario local. En ese sentido, también que está unido a lo que estamos viendo, no nos deja llamar la atención lo que vimos el día de ayer y antes de ayer, con la cantidad de personas en las notarías, en los bancos, tratando de usar su seguro de desempleo. Y en ese sentido, no quiero llevar a la atención que es primero si es la salud o la economía, sino que simplemente hablar que hay términos paralelos. Esto que estamos viviendo también nos va a afectar el día a día a muchas familias que probablemente no van a tener el coronavirus, pero que han visto mermada su fuente de ingresos, con cierto nivel de incertidumbre también se observa el ánimo regional en términos económicos. Entonces, como bien lo planteó Gabriel, Magallanes requiere una mirada propia, y en ese sentido
¿Por dónde creen ustedes, y ahí le hago otra pregunta, debiesen enfocarse los esfuerzos, tanto públicos como privados, para tratar de pasar este invierno, entre comillas, en cuarentena, pero donde la actividad económica, nuestras actividades diarias, se van a ver afectadas y con ello también, por cierto, la economía de miles de familias en Magallanes? Y ahí la verdad es que se requieren ideas con creatividad, en entender que aquí no es la atención que es primero la economía o la salud. Está claro que sin personas no existe la economía, pero también necesitamos tener una mirada de cómo nos cuidamos entre todos y cómo tratamos de hacer una vida lo más, comillas, normal posible. Eduardo, ¿qué crees tú que pudiesen ser, así como reaccionó quizás tarde por parte del gobierno regional, en este caso por el intendente, sabiendo que voluntad en el Consejo Regional siempre la ha habido en temática salud? Esta región ha sido una de las regiones ejemplares a nivel nacional en términos de inversión regional en materia de salud, en infraestructura hospitalaria. Por lo mismo, yo creo que la voluntad del Consejo Regional y de sus miembros está desde hace mucho rato, y hubo una quizás tardanza de parte de la autoridad regional. ¿Cómo crees tú que debiésemos esfuerzo en lo que viene en esta otra materia? Yo lo manifesté ya la semana pasada, que la verdad es que el intendente o cualquier otro que hubiera sido, tiene muy pocas herramientas para poder actuar en forma propia, digamos. El centralismo excesivo que hay en este país, un presidencialismo abusivo inclusive, inhibe las posibilidades de que las regiones, los intendentes puedan tomar decisiones que vayan más allá de lo que se decide a nivel central. Aquí hemos tenido un coro de personas que salen a hablar desde el centro de los ministerios a decir lo que se tiene que hacer en lugares, por ejemplo, como Magallanes, que es una zona geográfica distinta. Y yo ahí me hago cargo de lo que dice el presidente del Consejo Regional, ¿no es cierto?, Cusano, y que dice que aquí se ha actuado en forma tarde, en forma casi irresponsable. Hay una inacción de las jefaturas correspondientes para actuar. Ahora, tú me has manifestado un tema que va a ser preocupante. Observamos hace un día atrás, 2 días atrás, y creo que va a seguir habiendo la cantidad de personas que han sido despedidas de las constructoras. Ahí funciona el modelo, obviamente, brutal, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, donde las constructoras, inclusive contrapuesta a la política del propio gobierno, que está implementando una serie de subsidios para evitar estos despidos, sencillamente despidieron a miles de trabajadores, a miles, y además los expusieron al contagio, ¿no es cierto?, porque obviamente lo que vimos en las calles era algo impropio de una cuarentena o de una situación, ¿no es cierto?, tan compleja como la que estamos viviendo. Yo creo que efectivamente se requiere más presencia fuerte del Estado. Hay 1/3 de la población trabajadora que no tiene ningún subsidio. Estamos hablando de aquellos que trabajan en la informalidad, que es 1 de cada 3 trabajadores en este país. Y ahí se requiere el Estado. Si los propios empresarios nos están mostrando cómo se comportan cuando hay una crisis de esta naturaleza, quiero dejar punto aparte el caso de esta empresa, ¿no es cierto?, que ve el tema de los estacionamientos, que ha tenido un comportamiento que claramente se escapa de la realidad concreta, porque ellos les pagaron el sueldo completo a sus trabajadores. Pero en general, lo que se está demostrando es que las empresas van a actuar, ¿no es cierto?, independiente de la moral, independiente de la mirada comprensiva y de la solidaridad, van a actuar como lo están actuando, despidiendo a los trabajadores, dejándolos indefensos, inermes, ¿no es cierto?, ante esta situación, y sálvese quien pueda. Por eso que, insisto, tiene que haber una política del Estado, el presidente tiene que actuar rápidamente para poder ir en ayuda de ese tercio de la población trabajadora que no tiene hoy día ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de coexistir en los próximos semanas. Hernán, y tu mirada como también especialista en el área laboral, ¿cómo pudiésemos enfrentar este proceso, ese tercio que señala? Porque es cierto, la mayoría de la ley que se aprobó hace un par de días en el Congreso, el mensaje presidencial de ayer o hasta antes de ayer, incluso respecto a esta figura de evitar que se corte la relación laboral y que el Estado ahí va a financiar un 25% del sueldo. Es cierto que es para millones de trabajadores, pero hay un porcentaje importante de población que no tiene esta capacidad de aprovechar esta ley. ¿Cómo pudiésemos tratar de buscar una solución en esa materia? Viendo, por cierto, todo el aspecto y la norma legal que tenemos. ¿Es necesario modificar la norma legal o con el marco regulatorio que tenemos podemos también
sortear esta situación? Mira, la solución que se dio respecto de acudir al seguro de cesantía, ¿cierto? Que algunos sectores lo han criticado, algunas personas, es una solución que ya está incorporada en España en el Estatuto de los Trabajadores, Código del Trabajo. ¿Ya? O sea, es una solución que se da en un país europeo, la misma que se puso acá en Chile, que es de manera transitoria, pero quizás habría que ya incorporarlo derechamente al Código del Trabajo, que es una norma de tipo permanente. De que las empresas, cuando están en una situación muy complicada, ¿cierto?, pueden suspender la relación laboral, como pasa en España, y que pueden pasar entonces los trabajadores al seguro de cesantía, por un tiempo determinado, corto, breve, ¿cierto?, que es la norma en España, ¿cierto?, que es temporal, incluso la misma norma señala como temporal. Después, creo que hay que ayudar aquí a las pymes, ¿cierto?, pero de verdad, o sea, y no solamente el sector, el Estado, el gobierno, sino también la empresa privada, o sea, respecto a los cobros, ¿cierto?, respecto de la espera a la pequeña empresa, que es cierto, pagarle, porque vamos a necesitar, después que pase esta crisis, 2 o 3 meses más, vamos a necesitar a las empresas. Al sector privado va a ser importantísimo, porque el Estado no va a poder no podría absorber la cantidad de gente que va a quedar cesante, sino que a través de planes de empleo, ¿cierto?, temporales, hasta que esta situación se arregle, que yo no tengo duda que se va a arreglar, pero va a costar mucho, pero hay que inyectarle mucha facilidad a la empresa, a la pequeña empresa, ¿cierto? Una de estas es la posibilidad de suspender la relación laboral, ¿cierto?, con seguro de cesantía. Ojalá la empresa pudiera darle el resto, ¿cierto?, de que no le cubre el seguro de cesantía. Así que yo creo que la solución va por ahí, una solución quizás el Código de Trabajo más permanente, planes de empleo, y inyectar muchos recursos, y muchas más que recursos, facilidades a la pequeña y la mediana empresa, que es como el 80% de la que crea empleo. Y algo muy rápido, porque el tiempo acaba, y es que Eduardo ahí tiene un contrasentido, porque habla del estado de bienestar, ¿cierto?, y sin embargo se queja, ¿cierto?, de un centralismo. El estado de bienestar lo que te hace es centralizar todo. Eso es lo que te hace, centralizar todo, en tu poder. No, está bien, pero la discusión de ciencia política la vamos a ver en otro proyecto. Yo quiero sacarle el jugo en términos de lo que estamos viviendo. Gabriel, ¿tú crees que el rol de los municipios, que ha sido destacado en el último tiempo, también es clave en términos de reactivación de la economía a nivel regional? Primero, políticamente, como imagen, he visto que son los alcaldes los que la llevan. Son las autoridades más cercanas a las comunidades y son quienes tienen a la mano la primera patita del Estado. Pues es importante lo que hacen los municipios. Estoy muy preocupado, por ejemplo, con ciertas localidades. Sabemos que en el invierno en William la fuente de calefacción es en bastante proporción leña. Eso no va a ser muy positivo para allá y debiesen tener una pronta solución. Un gran desafío para el municipio de Cabo de Hornos. Ojalá estén pensando en eso. Cada comunidad tiene sus propias necesidades y son los municipios los que responsables de encaminarla. Ahora, todo lo que hace el Estado a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, lo hace en base a recaudación fiscal, y la recaudación fiscal la aportan los contribuyentes, los privados, las personas satisfaciendo las necesidades de otras personas y generando ahí una recaudación para que el Estado vele por el bien común en estas instancias. Tenemos que volver a encaminarnos en eso, ojalá con mucha más autonomía desde lo local, desde los territorios, desde las comunidades, para que podamos tener un Estado que lo sientamos más cercanos, que pueda tener la autonomía y tomar decisiones en puntos tan importantes como el que planteaba para Cabo de Hornos, por ejemplo, como ha pasado aquí en Punta Arenas, donde además es donde se concentra la mayor cantidad de contagiados y la única comuna, Cabo de Hornos también está en cuarentena, las 2 comunas capitales provinciales, por cierto, que están en esta situación excepcional. Y ahí vemos que cuando para el privado, cuando paran las personas, cuando no se puede generar esto que es la interacción diaria de personas satisfaciendo sus necesidades, que se llama mercado, hay cosas que dejan de funcionar, pues, y ahora viene el gran problema. Entonces tiene que ser un equilibrio entre lo que hace el Estado y lo que hace las personas, la sociedad civil organizada y por supuesto las empresas. Súper, amigo. Lamentablemente me avisa aquí nuestro control, le mando un saludo a la distancia, que estamos llegando ya al final del programa, un programa
excepcional en términos de la tecnología que estamos utilizando. Cada uno de nosotros está en su casa, en cuarentena. Estos últimos minutos desearle a la comunidad que pedirles que se cuiden, que hagamos caso a la autoridad, que no nos expongamos y que nos volvamos a ver la próxima semana ya en un programa completo de 1 hora para dar cuenta y analizar el acontecer nacional y regional. Esperemos que esta curva vaya decreciendo y que la población pueda también salir adelante en estos difíciles momentos. Acompañamos a quienes hoy día lo están pasando mal, preocupados, pero al mismo tiempo una cuota de ánimo, de esperanza, que el chileno en general nacimos en un territorio con muchas situaciones que nos han generado adversidad y las hemos sabido enfrentar, y esto también es motivo para sacar lo mejor de nosotros, que tiene que ver con desear que podamos vivir mejor, y para eso la única manera de hacerlo es en comunidad, cuidándonos entre todos. Cuando la autoridad le dice que no se salga a exponerse, tiene que ver con evitar los riesgos de poder utilizar nuestra red pública. La red pública debe quedar para los casos más críticos, y para que existan menos casos críticos debemos no exponernos. Así que desearles una buena semana a todos y nos vemos en el próximo programa de Pauta Semanal la próxima semana. Muy buenas tardes, amigos, y a cuidarse. Buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Polar Comunicaciones te recuerda. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó